si no has hecho ese trabajo o no estás trabajando en ti, porque ya sabemos que es un proceso continuo, y entras a la Kabbalah pensando que es magia, pensando que es juego, estás exponiendo ciertas cosas. Yo recuerdo perfectamente en ciertas clases de cabalistas en Jerusalén que hablaban de esto, porque ya sabes que en la Kabbalah existen ciertas cosas como son las hashbaot, adjuraciones, donde se invoca a ciertas fuerzas espirituales y se le obliga para que haga lo que la persona está pidiendo. Entonces hay oposición a ese tipo de cosas porque lo que sucede es que eventualmente ese ángel, ojo, ángel, que se quiera obligar, no estoy hablando de demonio, que también se trabaja con demonios, pero incluso obligar a ciertos ángeles, el ego de la persona de creer que puede dominar a ángeles, los nombres de Dios, eso llega al punto de que eso te va a atacar de vuelta. ¿Y cómo te afecta? Si la persona que está haciendo esa invocación, lo que sea que esté haciendo, tiene una protección muy fuerte, puede ser difícil que le afecte a él, pero como decías ahorita, su entorno familiar es el que va a estar más afectado. Y hay muchísimas historias de cabalistas que han perdido ese aspecto ético y han entrado ya, se han ido un poco más al lado que llamaríamos la magia negra, y sabemos que eso le ha costado la muerte de un hijo, la muerte de la esposa, la muerte de familiares, porque eso viene para atrás a comerse a todo el que esté en ese círculo. Entonces eso también es muy peligroso, y lo menciono porque a veces muchas personas me vienen a mí y me han venido con este concepto de querer recibir un poder, pero sin hacer el trabajo, como decíamos ahorita. Pensar que la Kabbalah, muchas cosas existen, es cierto, pero tiene que haber, antes de llegar a ese tema tan elevado, tiene que haber un trabajo ético, un trabajo también de comprender para qué realmente es la Kabbalah y cuándo usar estas cosas y cuándo no usarlas. Bueno, de todas maneras, por ese motivo, Luzzatto va a escribir Mesilat Yesharim, que no es un tratado de Cábala directamente, pero es un refinamiento ético de la persona para, a partir de ahí, entrar en el mundo de la Cábala y no encontrarse con este tipo de problemas. Porque si no hay refinamiento de la persona va a tener cierto conocimiento, que es como tener un conocimiento tecnológico al servicio del mal, que luego el mal lo puede usar a ese conocimiento tecnológico. Al final, la magia negra está situada en un conocimiento que es real, pero que aprieta el botón de la mala intención y desequilibra el sistema. Lo bueno desde la Kabbalah es que sabemos qué botón aplicó el mago negro. Es decir, a mí me parece que lo clave de todo esto es que sabemos de dónde viene el ataque de la magia negra, si se quiere. Es decir, me parece que desde el punto de vista de la Kabbalah podemos detectar, inclusive, y en esto probablemente hay mucha información, pero sobre todo desde el punto de vista experiencial, de llegar a sentir de dónde viene esta magia negra, quién la hizo. Yo particularmente he podido, y me parece que tú también, saber quién es la persona que te está enviando esto, lo cual, bueno, llega un momento que uno no se lo cree ni uno mismo, ¿no? Es decir, llega un momento que uno dice, pero no estaré alucinando de que provenga de esta persona, porque una cosa es saber qué tipo de energía negativa viene, pero no saber la fuente de quién lo hace. Y en un nivel de sensibilidad muy alta hasta se puede saber la fuente, saber desde dónde viene, ¿no? Y hay algo interesante en lo que hablamos ahorita, es que cuando se llega al punto del tema del exorcismo, la gente dice, pero ¿cómo es posible, una, que le afecte la magia, que le afecte esa energía, y lo otro es el tema de la posesión, que ya sabemos que en la Cábala lo llamamos Ibur, y que hay diferentes tipos de impregnaciones, porque están posesiones que donde viene una entidad que se pega a la persona sin como tal entrar al cuerpo, y está luego ya el tema de la posesión. Y hay que entender entonces a qué se debe también, quién le dio permiso, por ejemplo, a esa entidad, que mayormente los que poseen son muertos, porque esto es otra cosa que diferenciamos en el judaísmo de otros sistemas quizás, o en el cristianismo, donde piensan que todo es demonio, 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 y sabemos que los cabalistas afirman que es muy raro las posesiones realmente de demonios ocurren, pero es muy raro. Las más que ocurren son de almas desencarnadas, que esto es otro tema, es el tema de la reencarnación y de cómo aspectos de vidas anteriores afectan, y están las famosas historias en Safed, en la época de Rabbi Isaac Luria, donde espíritus tenían
situaciones que venían de vidas anteriores, y en una nueva encarnación algo sucedió que se activó como un clic que dio entrada a un espíritu que entró y tomó posesión del cuerpo de la persona. Entonces, algo muy interesante con eso es que nada puede entrar a la persona si ya no existe dentro de la persona una energía que es similar a la energía que va a entrar. Mucha gente le puede costar aceptar esto. Es decir, pero ¿cómo voy a decir que la magia negra me afectó? ¿Es que había algo oscuro en mí? Pues sí, es que en todos nosotros están estas clipotes que tenemos que trabajar, y la energía que va a venir y va a entrar es porque ya es similar a la energía que existe dentro de nosotros. Por eso la importancia de la Ketushá, de purificarnos, de sacar todas ese tipo de actitudes, de egos, de envidias, de celos, de todo, de iras, que son los que causan esos portales a que uno se haga vulnerable. Entonces, estos son algunos factores a tener en cuenta. Decía de que lo que entra es porque del cielo se permite, hay una conexión ahí entre esa energía, entre esa entidad y la persona que está siendo afectada. Entonces, yo también quisiera decir algo muy interesante. Sí. Dime, porque yo quería ir por el tema de exorcismos escritos en Safed, pero bueno, tú vamos a donde tú quieras. Bueno, ahí voy también, y que quiero decir algo. Fíjate que este tema lo estudié el año pasado, y el tema de los exorcismos, el tema de los demonios, no todo a veces del lado oscuro como la gente piensa, porque si vamos a Safed, sabemos que hay posesiones que le llamaríamos posesiones buenas, donde cabalistas activamente estaban buscando ser poseídos por almas de grandes cabalistas. Entonces vuelvo a decir, ese tema de bueno, mal, luz, oscuridad, son temas relativos a la oscuridad o lo que ya esté dentro de la persona. Pero sabemos que activamente existen posesiones o iburim positivos de almas de grandes sadikim que entraban en grandes cabalistas, como ya sabemos, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Isaac Luria, que se conectaba con el alma de un gran Tana, Rabbi Jaim Vital,